la princesa se quedó en Sudáfrica en casa de unos amigos, entonces ya cogí lo que era mi moto, que es la gorda, y como, tal como estaba, que era con maletas de plástico, con llantas de aluminio y con la suspensión de serie, me fui. Y pensando que ya, después de haber hecho África, pues yo sería capaz de cualquier cosa, ¿no? O sea, que no... Joder, ya está chupado, ¿no? Entonces, estaba chupado hasta... Miren, Andorra estuvo chupado, ¿no? Después, los Alpes, flipé, ¿no? En Italia, en Eslovenia, ya me molaba mucho aquello de las curvas, las montañas. Yo no había visto nunca los Alpes, ¿no? De repente cruzar los Alpes, o sea, pues me dejó muy flipado, ¿no? O sea, aquello era muy, muy potente. Entonces, cuando ya me meto en Eslovenia, que era antiguo Yugoslavia, pues ya la cosa se empieza a poner más interesante, porque de repente la gente ya no era igual, ¿no? Los coches ya no eran los mismos, las casas ya estaban diseñadas de otra forma y las carreteras pues tenían, digamos, peor calidad. Y Eslovenia aún, ¿no? Porque es la parte rica de Yugoslavia, pero cuando ya te metes en Hungría, y aquello ya es drogadura el comunismo, porque en Hungría hubo una matanza, ¿no? O sea, en Budapest, bueno, pues en los años 50, que allí se lió gorda. Y era sumamente interesante. Yo nunca había visto un país comunista. Entonces ahí lo ves de verdad, por primera vez, y ya te llama la atención, ¿no? Después me metí en lo que era Ucrania, ¿no? Y entonces ahí ya fue un knockout, ya fue cambiar completamente de pantalla, porque eso ya fue la incomunicación absoluta. En Hungría todavía, que yo me pensaba que era súper exótico, aún la gente me hablaba inglés, o sea, había en los hoteles la gente, yo qué sé, la gente joven ya sabía, pero fue meterme en Ucrania y desaparecer el latín, ¿no? O sea, las letras en latín y aparecer las letras en cirílico, y no entender ni siquiera las indicaciones de carretera. O sea, los dibujos, yo hacía fotos a las señales porque aquello era inteligible. Veías una flecha y un montón de nombres en cirílico y dices, ¿para dónde coño es? Y entonces no había GPS, ni teléfonos con Google Maps. O sea, aquello era a puro y preguntar. Y me acuerdo, me paré en un pueblo, me metía por carreteras, me paro en un pueblo y un tipo le pregunta, un tío rapado, y me empieza ya a echar una boya en ucraniano, tío, pero unos gritos, una mala hostia, tal, y este tío está pirado, ¿no? Entonces, y la reacción en España a lo mejor hubiera sido que ¡pum! Y me piré, ¿no? O sea, directamente, me dejé allí vociferando, porque no entendía, y yo decía, este tío pirado, pero aquello no me gustó, porque la primera vez que fui a Ucrania lo pasé bastante mal, por la incomunicación y después porque el país era súper pobre y porque notaba como cierta hostilidad, y ahí no me servía lo de saludar a la gente y sonreír como en África, que son súper expansivos, en Ucrania te miraban peor, ¿no? Entonces, y luego la policía súper corrupta. Entonces era un suplicio, porque según ahí en el tiempo de la Unión Soviética, en los tiempos comunistas, tú no podías circular libremente por las carreteras. A la entrada y a la salida de los pueblos, en todas las radiales, en todos los cruces de carretera, en todas las que salían, había controles de la policía. Entonces, según entras en el pueblo, te paran y te preguntan quién eres, y según sales del pueblo, te paran y te preguntan quién eres. Entonces, bueno, pues a los camioneros, a los ucranianos, pues bueno, más o menos les paran, les miran, los dejan pasar, pero a un occidental en moto, en el año 2009, o sea, aquello fue un suplicio, porque es que yo creo que se avisaban de un puesto al otro, ¿no? ¡Ahí va un español gilipollas, tú pídele pasta!, ¿no? Y entonces iba por ahí y me iban sableando, ¿no? Y yo, al principio, claro, pagaba porque no sabía, ¿no? O sea, estos tíos son peligrosos, eran criminales, mafiosos, no sé. Entonces iba soltando pasta, hasta que al final dije, se acabó de querer soltar pasta, ¿no? Entonces, todo eso sucede porque estos tipos me paraban y entonces te decían, se inventaban una infracción, como por ejemplo que tienes exceso de velocidad o que habías pisado una línea continua, y hasta que en una de estas, yo como ya me los conocía, me puse detrás de un camión. Entonces íbamos todos parados para entrar en eso, y yo no lo quería adelantar el camión. Y cuando me vieron pasar, o sea que ya me estaban esperando, me paran, ¿no? Y me dicen que llevo exceso de velocidad. Y digo, no llevo exceso de velocidad porque esto no puede ser, ¿no? Entonces los tipos empezaban con el protocol or money, ¿no? O sea, o protocol, que es hacemos la denuncia y tal y cual, o me das aquí la pasta y salimos corriendo. Entonces yo al principio les decía money, entonces ya les dije protocol. Hostia, protocol, menudo collazo, ¿no? Porque hay que trabajar. Entonces, a un funcionario corrupto, a los funcionarios normalmente no les gusta trabajar, pero ya los corruptos, cojones se van a poner a trabajar. Entonces, si tú les decías protocol, yo empecé a decirles protocol, embassy, y
qué coñazo, ¿no? O sea, esta historia, este tío, tal. Entonces ya se hacían un poco las bromas contigo, no sé cuántos, y al final, bueno, pues más o menos, si yo tenía razón del todo, no pagaba un duro, y si yo había cometido alguna pequeña infracción, pues accedía a pagarles algo, pero muy inferior a lo que ellos pedían, ¿no? Porque pedían barbaridades, porque luego la corrupción tiene sus tarifas estándar, es decir, en un país como Ucrania, un país como Rusia, donde los policías son corruptos, los rusos pagan cierta cantidad, ¿no? ¿Qué es lo es? Si tú pagas el triple o el quíntuple o 10 veces más, pues porque eres extranjero, pues cojonudo para ellos, ¿no? Entonces, así empecé a aprender a lidiar con lo que era la corrupción policial. Pero para mí era un bajón, porque que tuvieran parado todo el rato el viaje fue muy coñazo, ¿no? Y cuando ya me metí en Rusia, entonces aquello ya fue súper coñazo, o sea, porque ya era una presión, el país muy grande y la policía muy corrupta, súper pobre, y además recuerdo que entré por una ciudad que se llama Rostov-na-Donu, y entonces yo iba visitando a las oficinas de BDO, que BDO era un pequeño sponsor que yo tenía, porque tenía aquí un colega que era socio de BDO, me dijo, oye, pues si pasas por los países, vete a visitar las oficinas y a lo mejor te invitan a comer y cosas de estas, ¿no? Entonces yo iba visitándoles, y me acuerdo que en Rostov-na-Donu me fui a cenar con dos tipos de una oficina. Y entonces eran dos chavales jóvenes que estaban flipados. Y entonces eso fue el primer día, la primera noche en Rusia. Y me dijeron, qué valiente eres. Y digo, hombre, valiente, sí, pero tampoco para tanto. Y me dice, sí, es muy valiente, porque tú sabes que el comunismo ha convertido a la mayor parte de la población masculina en presidiaria. Y entonces un 25% de los hombres han estado en la cárcel. No sé si las cifras son correctas. Probablemente fueron una exageración. Pero claro, si te dicen eso, entonces dices, pero ¿qué? Estoy circulando por un país de criminales, ¿no? Entonces, y eso te lo dicen los propios rusos. Y ellos me dicen, yo jamás viajaría por Rusia. Entonces, bueno, la experiencia fue un poco desagradable. Mi primera experiencia en Rusia fue desagradable. Entonces, cuando intenté entrar en Kazajstán, que eso también lo cuento en el libro La emoción del nómada, que realmente os recomiendo porque también es muy potente en cuanto al cambio personal, intento entrar en Kazajstán sin visado. Entonces ahí tengo una aventura de la hostia, porque no me dejan entrar en Kazajstán sin visado, porque yo había leído mal la información, pensaba que se podía entrar sin visado, que te lo daban en la frontera, y no, había que conseguir, ahora puedes entrar en Kazajstán sin visado, pero entonces no. Entonces, y el visado ruso, que es muy difícil de conseguir, cuando sales del país expira. Y entre la frontera, para entrar en Kazajstán, entre la frontera o la aduana de Rusia y la aduana de Kazajstán hay como unos 4 o 5 kilómetros de tierra de nadie, ¿no? Entonces en ese interregno, ¿no? O sea, me tuvieron como 4 horas en la aduana de Kazajstán, ahí haciéndome fotos y haciéndome firmar declaraciones en ruso que yo no entendía. Entonces de repente yo pensaba que esto es un paripé para dejarme pasar, ¿no? Entonces me hacen firmar todo eso y entonces me mandan para afuera, me devuelven para Rusia. Y cuando intento entrar en Rusia me dicen que no tengo visado y entonces que no me dejaban pasar. Y aquello fue una situación muy surrealista, muy desagradable, ¿no? Entonces, bueno, al final conseguí resolver esta historia y pasé a Kazajstán. Ahí el viaje cambió por completo, porque bueno, los que hayáis seguido lo que hayáis visto la última temporada, ¿no? La ruta de la seda, ya habéis visto cómo es aquello. Yo ahora lo he contado de una forma mucho más amable, porque ha sido mucho más amable el país, pero cuando yo fui allí por primera vez, que no tenía ni puñetera idea de nada, no sabía ruso, ni siquiera lo más básico, y no sabía cómo lidiar con aquellas sociedades, pues lo flipé mucho, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta es que la gente de Kazajstán era muy amable y que me alimentaron y me cuidaron y me permitieron sobrevivir. Sin ellos yo no hubiera podido sobrevivir, porque perdido en aquella estepa no hubieran podido encontrar ni siquiera agua. Entonces ese fue el viaje que realmente cambia mi vida, porque yo decido que quiero conocer eso, que quiero vivir de eso, que quiero contar esas historias, porque creo que esas historias son tan interesantes que alguien va a tener interés en que se las cuente, en publicar libros y en escribir reportajes y, como se ha visto al final, en hacer vídeos y luego una serie de televisión, ¿no? Pero eso es un proceso paulatino. Yo al principio solamente quiero escribir libros. Entonces me parece que eso es tan interesante, esas aventuras que estoy viviendo, que creo que llegarán a alguien más, ¿no? Que podré tocar el corazón de alguien más contándolas, ¿no? Entonces hago el regreso de mi viaje y lo que hago es desde Uzbekistán vuelvo a cruzar Kazajstán, entonces ya me meto cruzo el Caspio en Azerbaiyán, de Azerbaiyán a Georgia, de Georgia a Turquía, de Turquía a Siria, Jordania, Líbano, entro en Israel, paso por Chipre, de Chipre a Turquía otra vez, o sea, de Chipre sur al Chipre ocupado por Turquía, de Chipre a Turquía otra vez, y ya a Grecia, Italia y regreso a España. Y ese pedazo de viaje que hago con la gorda es el que ya pulveriza todos mis antiguas creencias, ¿no? Sobre lo que es la humanidad, sobre lo que soy yo mismo, porque si África me había parecido dura, muchísimo más duro me pareció la estepa de Kazajstán y la corrupción policial en Rusia y en Ucrania, ¿no? Entonces, si habías conseguido sobrevivir a eso, ya creía que era capaz de hacer muchas más cosas. Y entonces es cuando decido que se va a convertir esto en mi vida, digamos, futura, que me quiero dedicar a esto. Y
lo que hago es montar otro proyecto, porque en ese momento ya me he quedado sin pasta, tengo que regresar al registro para ganar algo de dinero para poder seguir viajando, porque al principio va a ser solamente un año de vacaciones, ¿no? Que al final fue 1 año y medio, pero ya en ese momento he decidido que lo que quiero hacer es dedicarme a esto y hacer un gran viaje que será la vuelta al mundo.